Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Ok, a ver, ¿me escuchan por ahí? Muy bien. Ok, pues buenas noches, tengan todos ustedes. Para mí es un gran honor estar esta noche dictando una conferencia sobre dolor, sobre urgencias de dolor orofacial. Es un gran honor que me hayan escogido, sabiendo que hay tantas personas tan preparadas, dentistas, colegas endodoncistas tan preparados en la República Mexicana, que seguramente podrían estar aquí haciendo un papel mejor que el que voy a hacer yo, pero con muchísimo gusto estoy aquí con ustedes. Me tocó este día hablar a mí y pues aquí encantadísimo de compartir lo que yo tengo para ustedes este día. Les saludo primeramente a la Facultad de Odontología, mis queridos amigos maestros, a mis alumnos del posgrado, a mis compañeros maestros, mis alumnos de la Facultad de Odontología. Les mando un cariñoso saludo a la directiva de la facultad también, que tanto me ha apoyado. También un cariñoso saludo. Un agradecimiento a mi querida universidad, donde me he formado, en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en segundo lugar, a la Universidad de Minnesota, que me vio nacer como especialista. El tema que vamos a tratar el día de hoy es urgencias en dolor dental orofacial. Vamos a hablar de diagnóstico y de tratamiento. Y antes de continuar y entrar en la materia, quiero agradecer al doctor Antonio Herrera, que tuvo confianza en invitarme a esta presentación. Saludo también y agradezco al licenciado Joaquín Sánchez, al licenciado Otto Flores, que tan amablemente también me han apoyado. A la doctora Elizabeth Betancourt y al doctor Rafael Ruiz. He visto sus conferencias muy interesantes en la red. Al doctor Steve Senia también, quien me ha apoyado con algunos consejos, algún caso. Y últimamente, días anteriores, leí el manual de farmacología del doctor, bueno, no todo, una parte, doctor Jorge Vera, la doctora Marcia Bustamante y la doctora Mónica Romero. Llegó a mis manos casualmente, revisando algunas cosas que yo quería preparar para ustedes, y de veras que les felicito por ese manual extraordinario que tienen. Me gustó mucho cómo está editado, cómo está arreglado, al grano, todo lo concreto, lo más importante. Se ve que han hecho una revisión excelente y es un manual que yo lo pongo aquí porque lo recomiendo para la lectura, pues vamos a estar hablando de algunos aspectos que se manejan ahí en el manual. Y el diseño de esta conferencia, pues le agradezco a mi hijo, a licenciado David Eugenio Flores Villarreal, a quien lo estuve poniendo mucho gorro para que me ayudara en esto y en lo otro, y sube la foto y quítale la foto y pone la radiografía, quítale la radiografía y pasa esto a internet, y etcétera, hasta que finalmente pues le quería dar crédito también aquí. Muy bien, vamos a iniciar en detalle ya la conferencia,
y el tema que vamos a tratar es realmente lo que es una urgencia endodóntica. Para mí la palabra urgencia o emergencia es algo que no podemos postergar, es algo que se tiene que hacer en ese momento. No es algo de que mucha gente dice, ay, me urge hablar con el doctor porque quiero que me traiga pañales, ¿verdad? O quiero que me lleve el biberón, ¿verdad? O le faltó que vaya a traer manzanas. Para mí una urgencia es algo que el paciente tiene que ser atendido en ese momento, o cuando menos en la siguiente hora, y no puede pasar esa noche con el dolor. Eso es lo que vamos a hablar y lo que vamos a enfocar nuestra plática el día de hoy. Desde el momento en que el paciente viene con un gran dolor o tumefacción causada por diversas etapas de la inflamación o infección de los tejidos periapicales o problemas pulpares, ¿verdad? Entonces, el paciente puede venir como un dolor que se le presentó como el paciente que está por aquí en el cepillo, el cursor. Como puede ser como el que venga inflamado, como el que está en en la parte de medio, una inflamación como vemos aquí. O un paciente que tiene un dolor incierto, como lo vemos aquí. Ese paciente no sabe qué es lo que le duele. Entonces nosotros vamos a investigar cuál es la causa de la molestia de ese paciente. Seguramente el paciente, pobre paciente que llega con nosotros, o ya llega bien empastillado, que ya no sabe ni dónde le duele, o ya se puso cebolla en la boca, o ya fue la Cruz Roja y se puso los menjurjes que daban por ahí, o ya masticó ajo, o se puso hielo, o aquí el famoso clavo que se ponen, o canela, o se puso una venda, o hierbas, o algunos la agarran de pretexto para relajar. Cuando menos pues se les quita el dolor, ¿verdad? Con el alcohol. Entonces ese pobre paciente viene con mucha molestia y quiere la solución inmediata. Desde tiempos inmemoriales podemos revisar en la historia de la odontología. Aquí tenemos esta fotografía de un maxilar de los egipcios del año 1570 a.C., en donde se ven unas perforaciones en hueso, en donde se supone que se le hicieron a este paciente para quitarle el dolor. Entonces, desde entonces, fíjense nada más cómo veían la manera de quitar la molestia de dolor de dientes. También en el siglo XVI, para dolor de dientes se elaboraban empastos de cactus que se usaban, y el virtuoso de Fray Anselmo en el año 1629, vean ustedes cómo tomaban hojas de perejil, tomaban vitriolo de Chipre en la boca, y así sucesivamente podemos encontrar muchos remedios. Tenemos hasta una patrona, Santa Polonia, que es la patrona de los dentistas, quien fue valiente y fuerte y no renegó de su fe, y el martillo que recibió fue que le rompieron los dientes, le sacaron dientes sin anestesia y la quemaron viva. Entonces, los pobres pacientes que tienen dolor y los pobres dentistas que sufrimos con los pacientes de dolor, nos encomendamos a Santa Apolonia, ¿verdad? Y las urgencias para todos los cirujanos dentistas son urgencias de tiempo o urgencias por dolor. Las de tiempo, me refiero yo, son pacientes que tienen que ser atendidos inmediatamente porque cada segundo cuenta. Entonces ahí sería, por ejemplo, un paciente con una fractura, un paciente con una abulsión, ¿verdad? Que tiene que ser atendido inmediatamente, puesto que cada minuto puede significar que se pierda la pieza. En este caso no vamos a hablar de traumatismo, vamos a hablar de urgencias de dolor. Y de los pacientes que vienen con urgencias por dolor, la mayor parte de esos pacientes, el 85%, representan que tienen una enfermedad pulpar o una enfermedad periapical. Y el tratamiento será o un tratamiento de endodoncia o una extracción. ¿Cuál es su molestia principal? Es la pregunta primera que le debemos hacer a un paciente. El paciente llega a veces diciéndonos mil cosas y nosotros debemos descentrarlo y decirle cuál es su molestia principal. Y aquí el reto de un paciente que llega con dolor en cabeza y cuello es primero saber si el dolor es oral o no es oral. Si es oral, pues será no dental o dental. Si es dental, puede ser periodontal, pulpar o perirradicular. Si es perirradicular, requerirá un tratamiento de endodoncia, seguramente. Si es pulpar, puede ser pulpar reversible o será irreversible. Seguramente si es una urgencia de dolor intenso, será irreversible. En estos casos, tendremos que hacer tratamiento de endodoncia. Y dentro de las presentaciones clínicas de urgencias endodónticas, se nos puede presentar pulpitis irreversible, periapisia normal, pulpitis irreversible, periodoncia apical aguda. Puede haber casos de necrosis con periodontitis apical aguda, tumefacción fluctuante,
tumefacción facial difusa. Como todos sabemos, cuando hay una vía de drenaje, el dolor desaparece. Todos los pacientes que tienen fístulas regularmente no acuden al consultorio como una urgencia dental. Entonces, dentro del interrogatorio, después de preguntar cuál es su molestia principal, el paciente a veces nos puede contestar: siento un dolor muy fuerte, me duele una muela, en este lado de la cara, me duele todo, ya no sé ni dónde, se me corre arriba, abajo. A veces es fácil el diagnóstico y a veces es muy difícil el diagnóstico. A veces, si el paciente nos dice ¿qué aumenta, qué disminuye su dolor?, se nos dice me duele con lo frío, calor, masticación, ya sabemos que es un problema dental. Cuando el paciente nos dice me duele todo, no sé en dónde, sabemos que estamos ante un problema de diagnóstico. Y en algunas ocasiones el paciente comenta: mi dolor es como un choque eléctrico, como una sensación de quemadura. Entonces consideramos la posibilidad de que estemos ante un problema no odontogénico, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y el examen clínico, ya por todos sabido, ya por todos conocido, nada más lo pongo aquí como un recordatorio que tenemos que pasar por todo: inspección visual, percusión, palpación, movilidad, radiografía, pruebas eléctricas, térmicas, prueba de la cavidad y prueba de la anestesia. No hay que subestimar ningún método de diagnóstico. Primero, después del interrogatorio y del examen clínico, nosotros vamos a determinar el origen del dolor. Si el origen del dolor es pulpar, el dolor es intenso, seguramente es una pulpitis irreversible. Si el dolor es perirradicular, pues también tendremos que hacer un tratamiento de endodoncia. O puede darse el caso que el dolor es incierto, o sea, no sabemos de dónde viene el dolor. Sabemos que estamos ante un caso de diagnóstico complicado. Si tenemos un paciente con una pulpitis irreversible, tendrá un dolor intenso, dolor provocado persistente, dolor espontáneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer en un paciente que tiene una pulpitis irreversible? El paciente tiene mucho dolor, la pulpa tiene mucha presión. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento ideal? Eliminar toda la pulpa, si es posible. ¿Cuál es el tratamiento mínimo? Es decir, para quitar el dolor. Con una pulpotomía, la mayor parte de los casos, el dolor cede a un nivel muy tolerable. Entonces, yo lo comento por si algunos doctores, pues muchos serán endodoncistas que tienen la habilidad de hacerlo inmediatamente, algunos otros serán quizás cirujanos, dentistas generales que no pueden hacer en un momento extirpar toda la pulpa, le pueden hacer una pulpotomía, ponen una curación, un algodón y con eso, y obviamente dejar cerrada bien la cavidad, ¿verdad?, con un material semipermanente para que no entren bacterias y el paciente se va a sentir bastante bien al día siguiente. Si nosotros estamos ante una pieza con necrosis pulpar y tiene un absceso apical agudo, sabemos que el problema viene de los tejidos periapicales. El diagnóstico en esos casos casi siempre es sencillo. Sabemos que el dolor es por una gran presión que está dentro del diente o dentro de los tejidos periapicales. Lo primero que hay que hacer, si es posible, drenar ese absceso. Si vemos nosotros pus, el paciente va a descansar. Después limpiamos y cerramos, de preferencia, dejar cerrado con hidróxido de calcio, ¿verdad? Si nosotros no podemos drenar por diente, drenaremos por tejidos perpendicular con una incisión en los tejidos blandos. Y si de plano no se puede hacer una incisión en tejidos blandos y el paciente tiene un dolor recalcitrante, tendremos que ir a perforar hueso, como en este caso, y llegar a la cavidad para liberar al paciente de ese dolor tan intenso que tiene. Este es otro caso en donde estamos aquí haciendo la incisión en una inflamación fluctuante y el paciente con esto tiene un descanso inmediato después de que ya drenamos. Este es un caso que cortesía del doctor Steve Senia, donde llegó este jovencito con un problema de inflamación. Vean ustedes cómo se va a hacer la incisión y de plano esto es extraordinario. Nunca me había tocado ver un caso que tuviera tanta pus. Y a mí esto me encanta, parece leche condensada a la lechera, ¿no? A mí me encanta ver esta cantidad de pus y le digo a mis alumnos y todos mis alumnos, ¡ay, doctor! Como que el doctor está mal de la cabeza, ¿no? No. Me encanta ver la pus porque yo veo el alivio y la salud del paciente detrás de la pus. Cuando sale pus, yo sé que el paciente va a descansar,
le voy a aliviar el dolor y yo también voy a descansar. Entonces es enorme ventaja cuando ya podemos conseguir drenar esa área. Cuando no es posible drenar el área por las vías antes mencionadas, tendremos que ir a hacer una preparación ósea. En caso de dolor intenso y que no se puede drenar por el diente, desde muchos años atrás se ha recomendado hacer la trepanación. Inmediatamente haciendo la trepanación, también el paciente descansa. Este es un ejemplo de otro caso que también vio el doctor Senia, en donde realizaron endodoncia en un incisivo, se pasó algo de cemento, el paciente tuvo una agudización, no pudieron quitarle el dolor por medios farmacológicos y se tuvo que hacer una incisión y se hizo una perforación a la lesión periapical y el paciente inmediatamente descansó. O sea, es un recurso. Lo importante aquí es liberar la presión, ya sea por el diente o ya sea por los tejidos periapicales. Es otro caso también de una molar del doctor Senia. Aquí también tuvieron complicaciones al quitar las puntas, el paciente siguió con mucho dolor, no se quitaba la molestia, se tuvo que hacer una fistulización. Aquí ven ustedes una referencia con un instrumento para ver en dónde se hizo la perforación, y aquí está la perforación hasta que el paciente ya descansó y después de realizar el tratamiento de conductos. Curar el dolor es obra divina, según decía Hipócrates, y de veras que no hay cosa más horrible que un paciente que tenga dolor. Todos los seres humanos sufrimos cuando tenemos dolor. Y yo creo que es lo más noble que existe, es de lo más gratificante como endodoncista, el poder quitar el dolor a nuestro prójimo, poder quitar el dolor a un ser humano. Yo creo que en ese momento el paciente lo aprecia enormemente y cambiaría todo por no tener dolor. O sea, no le importa comer, no le importa el dinero, no le importa nada, lo que le importa es que le quiten el dolor. Entonces ahí entramos nosotros y verás que nuestra especialidad es muy noble en ese sentido. Claro que también nos estresamos y sufrimos para poderle quitar el dolor a un paciente. En algunas ocasiones esto no es tan sencillo. A veces los pacientes vienen con problemas ya muy complicados, tumefacciones difusas que pueden convertirse en urgencias médicas. La infección puede viajar por espacios aponeuróticos, por uniones musculares, tener fiebre, letargia, dificultad para respirar y podemos tener complicaciones hasta fatales. Como este es un caso en donde tenía el paciente un problema en un premolar, en un hospital en Ciudad de México, en un programa de cirugía maxilofacial. Entonces, llegó el paciente ya complicado, es un paciente que tenía problemas renales, estaba inmunocomprometido, tenía también problemas diabéticos, entonces tenía un problema importante en un premolar inferior, no lo habían manejado bien, tal se complicó, se inflamó, vean ustedes inflamación de diastinos, aquí la inflamación en parte bilateral, sublingual, tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, abrieron en tórax para liberar presión, abrieron también en la fascia, ¿verdad? En esta parte aquí, con la intención de que entrara oxígeno, se liberara pus. Desgraciadamente al paciente pues no lo pudieron sacar adelante, hicieron intervenciones cardíacas y el paciente falleció, ¿verdad? Entonces esto es un ejemplo, ¿verdad?, de que debemos de ser muy respetuosos y muy cuidadosos con las infecciones. No sabemos en qué momento se nos pueden complicar. La mayor parte de los pacientes en que se complica es porque no se manejaron bien o pacientes que están inmunocomprometidos. Aquí en esta caricatura que tenemos, vean cómo antes que no existían los fármacos y las anestesias que hay ahora, pues los pacientes se tomaban su farolazo y era como se daban valor para atenderse con el dentista. Vean ustedes aquí. Entonces, así le dije yo una vez a un paciente y la siguiente cita me llegó bien arreglado, ¿verdad? Yo no lo quería atender porque dije, oiga, usted ya viene pasado. Sí, doctor, pero sí, así me armo de valor como usted me platicó que le hacían antes, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que no sigan ese consejo. Y otro tema importante son las reagudizaciones endodónticas, ¿verdad? O sea, aquella exacerbación aguda de una patología periapical después del inicio o de la continuación de un tratamiento endodóntico no quirúrgico. Aquí el gran problema es que nosotros tomamos al paciente de una manera y después el paciente viene con más dolor. Entonces, el paciente muchas veces piensa que nosotros le hicimos algo mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El paciente viene con dolor intenso. Igualmente, como ya lo mencionamos anteriormente, tendremos que drenar por diente
o drenar por hueso. Más adelante vamos a hablar un poquito al final de reduciaciones, cómo podríamos prevenir un poquito la situación de que no se nos presente una reducción endodóntica, ¿verdad? Y dentro del tratamiento farmacológico en urgencias endodónticas, que es algo en lo que nos tenemos que apoyar, están los famosos AINES, ¿verdad? Que es una opción de tratamiento, que son analgésicos de acción periférica. Analgésicos son antipiréticos también y son antiinflamatorios, ¿verdad? Tenemos el ibuprofeno, que es un AIN muy socorrido, es muy popular, sabemos que tiene un efecto excelente, ¿verdad? Y lo podemos dar en dosis de 400, de 600 o de 800 miligramos. Tenemos el paracetamol también y tenemos el ketorolaco, que lo podemos dar vía oral, 10, 20 miligramos, o lo podemos dar también vía sublingual. En lo particular, a mí me agrada mucho el usar ketorolaco. O sea, vamos a hablar más adelante en la parte final de la presentación, cuáles son los esquemas que recomendamos, ¿verdad? Y qué es lo que se ha investigado y cuáles son las propuestas en la literatura que se recomienda actualmente. En el caso de antibióticos, realmente creo yo que se abusa mucho en el medio de dar antibióticos cuando no se requiere. Realmente el antibiótico se da únicamente cuando hay malestar general, fiebre, letargia, cuando ya hay una afectación sistémica importante, cuando el paciente está inmunocomprometido, cuando realmente es muy necesario dar antibióticos, se da. Si realmente, acuérdense que tenemos el problema que el paciente se sensibilice, ¿verdad? Que resistencias bacterianas, demás. Entonces, cuando el paciente requiere una atención, ya no vamos a tener la bondad del antibiótico cuando tiene algún otro problema médico. Entonces, es muy importante usarlos con mucha prudencia. Y dentro de los antibióticos que usamos y que resuelven casi todos nuestros problemas son la amoxicilina, le agregamos el ácido clavulánico, la clindamicina y el metronidazol. Yo creo que con esto que estamos viendo en la pantalla se resuelven la mayor parte de los problemas que nosotros tenemos en un consultorio dental. Dentro de las indicaciones, como decía anteriormente, de pacientes para dar antibiótico, tenemos que ser muy conscientes de que debemos de beneficiar al paciente y no perjudicarlo. Los pacientes con fiebre elevada, malestar general, celulitis, trismos, infección persistente, pacientes inmunológicamente comprometidos, definitivamente sí tendríamos que darlo. De otra manera no es necesario. Y el tratamiento efectivo del dolor dental, los principios básicos serán siempre, primero, un buen diagnóstico, después el tratamiento odontológico y posteriormente el tratamiento farmacológico, ¿ya? En encuestas que han hecho en Estados Unidos, y uno en particular que se publicó en 1993 en Journal de la Asociación Dental Americana, se encontró que la población norteamericana, el 12.2% de los pacientes, en una encuesta que les llamaron por teléfono, tuvieron una odontalgia en los últimos 6 meses. Y dolor sabemos que es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular, potencial o real o descrita en función de la lesión. Y cuando llega un paciente con dolor al consultorio, muchos dentistas ya dan por un hecho que es un problema oral y que necesita una endodoncia, pero en ocasiones no es posible saber de dónde viene el dolor y a veces se dificulta mucho y es muy difícil realizar el diagnóstico. A veces es más difícil hacer el diagnóstico que el tratamiento en sí que requiere el paciente. Desgraciadamente eso no es valorado por el paciente, pero a veces el diagnóstico es más difícil que el mismo tratamiento, ¿verdad? Y debemos de ser muy cautos, por eso pongo este orejón aquí, de que debemos de escuchar lo que nos dice el paciente, escuchar con mucha atención los datos, porque a veces el paciente en sus palabras nos dice el diagnóstico, ¿verdad? Cuando el paciente nos dice que tiene molestia al frío, al calor, al ácido, al dulce, al ácido, al templado, ya sabemos que es pulpa. Yo les digo a mis alumnos, mira, si te dice eso, ya el diagnóstico ya está hecho. La campanilla no duele al frío, no duele al calor, los carrillos tampoco, el labio tampoco, es una pulpa. Ahí cuando menos ya nada vamos a investigar cuál pieza es, pero ya sabemos que es un problema dental, ¿verdad? Por ejemplo, este paciente llega a la consulta, dice que tiene molestia al frío.
Por supuesto que a todos ustedes están viendo una lesión y definitivamente tienen un problema aquí, pero no es lo que está consultando el paciente. El paciente viene por un problema de frío. Seguramente será el premolar o será la molar, ¿verdad? Un problema de frío tiene que ser obviamente una pulpa dental. Entonces aquí tenemos la molar, aquí se hace el tratamiento de endodoncia y se resuelve su problema de temperatura. Recordemos que cuando existe una pulpa inflamada irreversible sin inflamación del ligamento periodontal, puede ser difícil localizar la pieza problema. ¿Por qué? Porque el dolor se puede irradiar y a veces inclusive hacemos percusión y el paciente no tiene ninguna molestia. Cuando hay una pulpitis irreversible, sabemos que tenemos alodinia, tenemos alodinia térmica, tenemos una hiperalgesia, tenemos un dolor espontáneo, el umbral del dolor de la pieza ha bajado, por eso tiene más molestia, la pieza está más sensible y las fibras C ya están sensibilizadas y ya el paciente presenta dolor espontáneo, ¿verdad? A veces es difícil anestesiar esas piezas, lo que le llaman hot tooth, es un diente caliente, muy difícil de anestesiar. Entonces a veces tenemos que recurrir a anestesia intraligamentosa, anestesia intraósea y a veces anestesia intrapulpar. Yo en lo particular siempre, sobre todo, como todos, ¿verdad? En las piezas superiores no tenemos tanta dificultad con la anestesia. Regularmente la dificultad la tenemos en las piezas inferiores. Yo regularmente pongo la anestesia troncular y uno de los tips, siempre llegas a tocar hueso, ¿no? Para tener una mejor anestesia. Un cartucho completo y después medio cartucho más y luego pongo anestesia polilingual para cubrir esas inervaciones que suben por los conductos inferiores en el maxilar inferior, por el miloideo, que sube por ahí. Y si eso es suficiente, perfecto. Si no, me voy a la anestesia intraligamentosa y a poner en el bucal un refuerzo. Y ya si eso no funciona, entonces nos vamos a colocar anestesia intrapulpar. Sabemos que la articaína es una anestesia excelente para usar en la parte bucal, ¿verdad? Las fibras, sabemos que nuestras fibras nerviosas que tenemos en la pulpa, las fibras A delta, son las encargadas de la sensación repentina, corta, aguda, son minimizadas y son rápidas. Cuando nosotros tocamos con el explorador una dentina y el paciente brinca, son las fibras A delta, ¿verdad? Cuando estamos ante las fibras C, sabemos que estas pueden sensibilizarse a bajo umbral de temperatura o estimularse sin provocación. Estas no tienen mielina, conducen el dolor asociado a daño tisular, pero el dolor es sordo, continuo, pulsátil y es dolor intenso. En la parte inferior de la mayor parte de mis transparencias ven ustedes las referencias bibliográficas para aquellos que les gusta leer y profundizar más en el tema, pueden consultarlo después. Y aquel paciente que viene con, me duele cuando tomo líquidos fríos, ya sabemos que es una pulpa, ¿verdad? Entonces ahí el diagnóstico va a ser fácil, nada más aplicar el frío y en donde le duele al paciente, esa será la pieza que tiene el problema. Cuando dice el paciente, me duele cuando tomo líquidos calientes, pues será igual, ¿verdad? Cuando toma líquidos calientes hay que provocarle esa molestia con algo de calor. No es tan fácil como con el frío, es difícil provocar la pieza con calor. Tendremos que valernos de nuestro criterio clínico, calentar agua y poder colocar en cada una de las piezas, a ver si podemos reproducir la molestia que tiene el paciente para encontrar de dónde viene el problema. Si el paciente nos dice que me duele la muela al masticar, no puedo presionar con esa muela, sabemos que el ligamento periodontal está afectado, sin embargo hay piezas que pueden estar estrelladas y también tenga dolor pulpar en ese movimiento. En el cracked tooth syndrome también hay molestia a la hora de presionar, parte desde la pulpa y parte desde el ligamento, puede ser del ligamento periodontal. Aquí tenemos un corte de nuestra pulpa, como tenemos nuestra dentina, nuestra predentina, la capa odontoblástica, ¿verdad? Y aquí están las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Y siempre debemos hacer pruebas de sensibilidad pulpar para poder nosotros definir de dónde viene la molestia y poder detectar cuál es la pieza causante del problema. En algunas ocasiones tenemos que acudir a la anestesia como medio de diagnóstico. Yo siempre les insisto a mis alumnos, mucho cuidado, no me pongas anestesia si no estás bien seguro de cuál es la pieza a la que le vamos a hacer el tratamiento. La anestesia nos sirve mucho
para despejar el cuadro diagnóstico. A veces el paciente no está seguro si le duele arriba, si le duele abajo. Nosotros vamos anestesiando selectivamente para ver en dónde se le quita el dolor y de esa manera nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. Igualmente, es muy importante un paciente que viene a la consulta con un diagnóstico difícil, normalmente, si es posible, pedirle al paciente que no tome ningún analgésico antes de llegar a la consulta. Porque si viene ya bien empastillado, pues es difícil hacer nuestras pruebas diagnósticas, a veces ocultan el problema y no podemos saber nosotros de dónde viene el dolor. Entonces es muy importante que el paciente de preferencia en ese día no haya tomado analgésico. Si es posible hacerlo, se lo pedimos, ¿verdad? Esos son los movimientos de líquido en el interior de los túbulos dentinarios, ¿verdad? Sabemos que los túbulos dentinarios están llenos de líquido, que cuando es estimulado generan una sensación. Los cambios de temperatura del aire y los cambios osmóticos pueden provocar que el proceso odontoblástico induzca la estimulación de fibras A delta. Sabemos que las fibras A delta llegan y penetran a los lados del túbulo dentinario, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros la entrada del nervio trigémino en el tronco del encéfalo. Vemos que las neuronas periféricas, las nociceptoras, son las fibras A delta y la fibra C. Conducen la información que va a ser percibida como dolor. Liberan transmisores, glutamatos y sustancia P, ¿verdad? Y trasladan esa información al sistema nervioso central, al haz espinal trigeminal de la médula, en donde hay 3 núcleos, el oral, el interpolar y el caudal, también llamado asta dorsal medular. Los somas de las neuronas de segundo orden están aquí, en sus prolongaciones cruzan la línea media, suben por el tracto espinotalámico lateral al tálamo, y las neuronas de tercer orden, ¿verdad?, llegan del tálamo a la corteza cerebral y alcanza el nivel cortical, y hasta llegar a la corteza somatosensorial, es donde se percibe el dolor. Bajan después el asta dorsal por las neuronas descendentes y llegan a la zona en donde el organismo puede liberar las sustancias que son los opiáceos endógenos, como las endorfinas, las encefalinas y la serotonina y la noradrenalina también. Entonces, eso es lo que hace que el paciente tenga periodos de descanso o periodos en donde tiene menos molestia, ¿verdad? El paciente a veces llega a la consulta y dice: tengo mucho dolor, no sé ni en dónde, me duele todo, ¿verdad? Entonces, creo que es una muela. Entonces, ya sabemos que estamos ante un caso de difícil diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener dificultad también nosotros para saber de dónde viene el dolor, ¿verdad? Un buen diagnóstico, cuidado, no todos los dolores que parecen ser dentales o odontogénicos lo son. Muchas veces estamos ante un dolor no odontogénico y a veces es difícil de diagnosticar. Nosotros tenemos 2 grandes problemas en el diagnóstico. Uno es el dolor irradiado, que cuando la pulpa está inflamada y el ligamento periodontal todavía no lo está, se puede correr arriba abajo, abajo arriba y no sabemos de dónde viene. Y otro gran problema también es el dolor no odontogénico, que no todos los dolores que el paciente tiene son odontogénicos, podría ser no odontogénico. Entonces tenemos que ser muy cautos en el diagnóstico para no equivocarnos, porque no hay nada más penoso que hacerle un tratamiento a un paciente y que llegue a la consulta al día siguiente con el mismo dolor, o que nos siga hablando: doctor, pues la que me hizo, fíjese, pues que no se me quita y el dolor todavía lo tengo, ¿verdad? Eso es bien penoso. Entonces, no atender a un paciente a menos que estemos bien seguros de que ya hicimos el diagnóstico correcto. Y aquí tenemos, en este momento vamos a hablar del dolor irradiado, como el paciente en algunas ocasiones nos dice: a mí me duele esta pieza, por ejemplo, en este punto, ¿verdad? Y eso es el problema que el paciente lo tiene en otro punto. Vamos a suponer que tiene un problema muscular el paciente, que es la fuente de dolor primario. Y el paciente dice: a mí me duele este premolar o me duele esta molar. Eso es lo que se conoce como dolor heterotópico, ¿verdad? Es el paciente siente en un lugar, pero el origen viene de otro lugar. ¿Qué está pasando? Las neuronas se entrecruzan y el cerebro no puede detectar en dónde es en donde le duele el paciente, y el paciente cree que le duele en la zona de la molar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para detectar
si esa pieza es realmente la del problema o no. Seguramente si nosotros ponemos anestesia aquí, el paciente no se le va a quitar el dolor. Y esos pacientes, cuidado, esos pacientes que hemos anestesiado y que decimos, ¿siente anestesia? Sí, doctor, siento la anestesia, pero el dolor todavía lo tengo. ¿Cómo? ¿Siente la anestesia? Sí, estoy dormido, pero la anestesia, pero todavía me duele. No, son sus nervios, ¿verdad? Y a veces le ponen más anestesia y el paciente no se le quita el dolor y así le hacen la endodoncia. Claro, no le va a doler nada porque está anestesiado, pero esa no era la pieza, ¿verdad? Entonces, si nosotros anestesiamos una pieza y no se le quita el dolor al paciente, cuidado, ese no es el origen del dolor. El origen del dolor no se ha localizado. Si nosotros anestesiamos este punto, se le va a quitar el dolor al paciente. Cuidado de no equivocarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está funcionando esa neuroanatomía? Primero, la afectación tisular. Se transmite el estímulo por las fibras nerviosas aferentes primarias, fibras A delta y la C, ¿verdad?, a los centros encefálicos superiores, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Se liberan todas las sustancias de mediadores químicos de la inflamación y las fibras se sensibilizan y son transmisoras del impulso, del estímulo que va hasta el cerebro. Eso es lo que hace que tengamos dolor. Las A beta mielinizadas en el tacto superior, las A delta mielinizadas principalmente dentro de los túbulos, como mencionamos anteriormente, y las C, que son amielínicas, que son los responsables del dolor urente, del dolor intenso, ese dolor que se corre, el dolor que el paciente no lo aguanta, que es demasiado intenso. Regularmente son las fibras C las responsables de este tipo de dolores. Cuando existe una lesión tisular en nuestra pulpa, hay un aumento de sensibilidad, la pieza está más sensible y hay una disminución del umbral, o sea, hay una hiperalgesia. Lo que antes el paciente aguantaba, ahora no lo aguanta. La temperatura, el frío que antes podía tomar, ahora ese mismo frío le molesta. ¿Por qué? Porque está en un estado en que bajó el umbral del dolor, ¿verdad? Y el efecto de la sensibilización central, también existe una hiperalgesia secundaria y entonces se presenta en muchas ocasiones el fenómeno del dolor referido, cuando únicamente está afectada la pulpa y el ligamento periodontal todavía no lo está. ¿Por qué la pulpa no tiene fibras proprioceptivas en sentido de localización y el ligamento periodontal sí lo tiene? Entonces ese es el problema. El dolor irradiado heterotópico es lo que mencionábamos ahorita. Cualquier dolor que percibe en una zona que no es la fuente verdadera del dolor. La atribución del dolor a una región anatómica diferente de la localización del proceso etiológico causante. Fíjense, tiene un paciente, viene con dolor y a veces nos dice, tengo un dolor muy fuerte aquí arriba, pero a veces lo siento abajo. Fíjense que anoche me dolía mucho abajo y ahora me duele arriba. Y el paciente a veces tiene una idea y está seguro de que la pieza que tiene es arriba y nosotros checamos y encontramos una pieza de abajo y a veces el paciente se molesta. No, doctor, es la de arriba, ¿verdad? Me va a hacer una que no es, ¿verdad? Zona donde se percibe el dolor irradiado. En esa zona donde se percibe el dolor irradiado no se puede aumentar ni disminuir al manipular la zona y no disminuye al anestesiar la zona, como hablamos hace un momento, ¿verdad? Cuando encontramos el origen primario del dolor y encontramos la pieza realmente que es la que le está doliendo, ahí anestesiamos y al paciente se le quita todo el dolor. Y ahí podemos aumentar la molestia o disminuir la molestia si estamos ante la pieza correcta. Si nosotros estamos ante otra pieza que el paciente dice que siente la molestia y no podemos nosotros anestesiarla, no se le quita el dolor, no podemos reproducir la molestia, cuidado. Muchas veces estamos ante un dolor heterotópico y no es la pieza que está causando la molestia. ¿Por qué se irradia el dolor? Porque existen convergencias de las neuronas desde las pulpas dentales inferiores con las de las piezas superiores. Y la pulpa, como mencionaba anteriormente, carece de neuronas proprioceptivas. Entonces es muy fácil que nosotros nos pudiéramos equivocar. Sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen mucha odontología realizada. Cuando tenemos unas piezas vírgenes todas y nada más una tiene una amalgama grande, gigante o una resina, decimos que esa es la pieza problema, no batallamos mucho. Pero cuando tenemos pacientes que tienen, como dicen, restauración de oreja a oreja, ¿verdad? Tienen coronas en todas las piezas o tienen restauraciones grandes en todas las piezas, es muy complicado saber de dónde viene el dolor realmente de ese paciente. Y también el estrés es de que ese paciente requiere una atención rápida e inmediata.
y nos está demandando que ya le quitemos su dolor. Entonces aquí es donde nosotros sufrimos para hacer el diagnóstico certero. Aquí tenemos, por ejemplo, esta señora. Llega a la consulta con un vaso, hielo, y eso le medio calma el dolor. Ya desde el momento ya de inicio ya sabemos que es una pulpa inflamatoria irreversible, una pulpitis purulenta, que se le calma con el frío. Perfecto. La historia es que a esta señora traía un puente provisional, se le cayó, ¿verdad? Y luego traía mucha molestia, pensaron que era la molar, fue con un dentista, con un especialista en endodoncia, le dijo, no, esta no es esta molar su problema. Empezó a trabajar, no pudo anestesiarlo bien, dijo, es que su pieza está infectada. Entonces tiene usted un gran problema, no se le puede anestesiar, le tengo que dar antibiótico y analgésico. Imagínense todos los errores. No tienen por qué darle antibiótico, simplemente el doctor no pudo anestesiar bien y ya por eso le dijo que le iba a dar medicamento. El paciente sigue en un grito, el día siguiente me va a ver a mí, empiezo a checar al paciente, le coloco frío en las piezas inferiores en una por una y no disminuyó la molestia. Toco premolar, toco molar, le puse el dique en la molar y no se disminuía la molestia. Hasta que sospeché que pudiera ser otra pieza y efectivamente fue una pieza superior. Traía una corona, coloqué hielo y en ese momento el paciente me dice, se me calmó, ya se me disminuyó la molestia. Ese es un ejemplo de un dolor irradiado, ¿verdad? Como a veces podemos pensar que es una pieza inferior, todo parecía suponer que era una pieza inferior, sin embargo fue una pieza superior. Siempre, como regla general, yo acostumbro checar superior, inferior. Siempre, si va por una superior, checo arriba, checo abajo. Si es inferior, igualmente. Entonces, mi consejo es que siempre chequen arriba y abajo. Aquí los pacientes de Monterrey que de repente que no quieren pagar la radiografía, son un poquito tacaños, X, ¿verdad? Digo, mira, no se preocupe, ya va incluido. Bueno, entonces tómame todas las radiografías que se requieran, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una ventaja. Ya va incluido todo, entonces tómeme las que se requieran, doctor. Pues regularmente sí es una buena práctica el asegurarnos. ¿Cuántas veces el paciente nos dice, traigo una molar inferior y si vemos una amalgama grande o una corona en la molar inferior y decimos, sí, a lo mejor ese es su problema? Y se nos ocurre tomar radiografía arriba y vemos una caries distal tremenda, ¿verdad? Que decimos, caramba, yo creo que es la de arriba y no la de abajo. Entonces, en muchas ocasiones encontramos esa situación. Entonces, tratamos de asegurar nuestro diagnóstico y una manera es tomar radiografía, preferencia, obviamente, la idea sería tomografía de toda la boca, ¿verdad? Estoy suponiendo que nada más vamos a resolver el problema de dolor al paciente y en ese momento, cuando menos, cubrirnos en superior e inferior para ver si el dolor no viene de otra pieza. Y regularmente el dolor referido o irradiado se presenta más comúnmente en las piezas posteriores, casi siempre son en las molares, y son los patrones más o menos de seguimiento de los dolores irradiados. Las fuentes del dolor dental o ontogénico primario, sabemos que es el complejo pulpo-dentinario o los tejidos perirradiculares. Si un paciente viene con mucho dolor, o es problema de la pulpa o es problema de los tejidos perirradiculares. Si es problema de la pulpa, extraemos la pulpa y el paciente se va a sentir divinamente. Yo le digo a mis pacientes, esos pacientes que no tienen problema en tejidos perirradiculares, únicamente de la pulpa, nosotros le quitamos la pulpa y se quita el dolor completamente. Yo les digo de broma, ustedes se ponen al baile en la noche, ¿verdad? Porque van a quedar muy bien inmediatamente. En cambio, los pacientes que tienen problemas en los tejidos perirradiculares, tendremos que esperar un poco más para que el paciente se repare y que se quite su dolor. Por eso a veces también hay que explicarle a los pacientes, porque a veces nos dicen, oye doctor, yo fui con un doctor, me quitó la pulpa y me hizo las nuevas y me sentí muy bien y el otro día fui a trabajar y anduve en todas partes y con usted aquí pues me empezó a atender y ya tengo 2 o 3 días y no se me ha quitado la molestia. Es porque es completamente diferente cuando tenemos un paciente con una pulpitis irreversible a un absceso periapical. Todos lo conocemos y sabemos, pero conviene anticiparnos y explicarle al paciente para que no piense que nuestra práctica no está siendo la adecuada, ¿verdad? Y el dolor pulpar
como mencionaba anteriormente, en algunas ocasiones es difícil de localizar. En cambio, el dolor perirradicular es fácil de localizar. ¿Por qué? Porque los mecanorreceptores abundan en el ligamento periodontal. Entonces el paciente, le digo yo, hace el diagnóstico. Dice, me duele esta muela, doctor, mire. Llega y se toca el premolar, se toca el molar, y el paciente ya nos dice en dónde le duele, ¿verdad? Y regularmente le molesta la percusión. Entonces ahí el diagnóstico es muy sencillo, ¿verdad? Cuando están el ligamento periodontal inflamado. Las piezas que tienen complicación periapical regularmente tienen sensación de elongación, movilidad, dolor a percusión, a la palpación, hay inflamación de los tejidos. El paciente que presenta fístula regularmente no tiene dolor. ¿Por qué? Porque ya tiene una vía de salida, hay una válvula de escape, ¿verdad? Y en todos sus casos el tratamiento será el tratamiento de endodoncia, ¿verdad? Por ejemplo, este paciente le hicieron un tratamiento de endodoncia, se ve un poquito pobre el tratamiento, vean ustedes cómo hay una lesión periapical, y aquí se ve esto que me hace sospechar una fractura. Comento al paciente que probablemente tenga un problema de fractura a las 3 semanas, vean ustedes, es una pieza fracturada. ¿El diagnóstico será difícil, será fácil? Muy fácil. Que esa pieza el paciente no puede masticar, se la toca, el paciente mismo puede decir, la pieza que me duele es esta, ¿verdad? ¿Por qué? Que los tejidos periradiculares están inflamados y las fibras del ligamento periodontal son fibras que tienen sentido de localización, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos distinguir muy bien un dolor odontogénico de un dolor no odontogénico, ¿verdad? Porque muchas veces se disfraza el dolor que no es odontogénico como un dolor odontogénico, y ahí es donde nosotros podemos pecar de hacer un tratamiento que no se requiere, ¿verdad? Las fuentes de dolor no odontogénico pueden ser los dolores musculoesqueléticos, dolores neurovasculares, cefaleas, dolores neuropáticos, a un origen psicológico y dolores asociados a algunos otros procesos patológicos. En este caso tenía mucho dolor, veíamos varias piezas con obturaciones grandes y no podíamos detectar de dónde era la molestia. Posteriormente hicimos el diagnóstico y era este premolar, ¿verdad? Una pieza que había sufrido una fractura tiempo antes, pero el paciente no se había atendido mucho tiempo atrás. Dentro de los dolores musculoesqueléticos tenemos problemas de los músculos masticadores, que es algo común. Tenemos problemas de sinusitis, que también son más o menos común, y dolor en las glándulas salivales. Los dolores neurovasculares son las cefaleas primarias, las migrañas. Las famosas migrañas, en algunas ocasiones, las migrañas no son problema de diagnóstico cuando el paciente ya sabe que padece migraña. Pero cuando el paciente no ha padecido migraña y apenas por primera vez se presenta la migraña, sí podemos confundirnos. Más adelante vamos a ver cuáles son las características de la migraña y cuáles son las características de los dolores odontogénicos y no odontogénicos, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo, las migrañas, ¿qué características tiene para poder nosotros distinguirla? Regularmente duran de 4 a 72 horas, a veces se acompaña de náuseas. Cuando un paciente dice, ay, ya tengo mucho dolor, pero tengo náuseas, vómitos, eso no es un dolor dental, ¿verdad? Regularmente decimos, pues no, eso no es característica de un dolor dental. Más cuando viene con fotofobia, fonofobia, pues no, tampoco son características de un dolor dental. Desde que el paciente nos empieza a explicar eso, y si no nos lo dice, nosotros se lo preguntamos. Si el paciente nos dice que sí padece fotofobia, fonofobia, entonces pensamos que se puede tratar de una migraña, ¿verdad? Dolor no concentrado a un diente, a veces el paciente, en algunos casos le ponen anestesia intraoral y no es efectiva, más común en mujeres de 50 años. Les remito a ustedes a que lean la presentación de migraña en odontología, es un artículo muy interesante, el doctor Namasi, ¿verdad? Y también el doctor Müller escribe también cómo la migraña puede ser un reto en el dolor facial, también es muy interesante el artículo, ¿verdad? El dolor neuropático es aquel que se origina realmente en anomalías de las propias estructuras nerviosas, la neurología, neuroma, neuritis, neuropatía, que ya no corresponden a dolores odontogénicos. En algunas ocasiones también tenemos la famosa neuralgia del trigémino, dolor intenso, agudo, fulgurante, predominio unilateral, y existe la zona
clásica zona gatillo, que se toca al paciente en un punto y el dolor se dispara. Eso es muy interesante y regularmente nosotros con la anestesia no podemos quitar el dolor. Sin embargo, pudiera darse el caso que la zona gatillo estuviera cerca de una pieza y nosotros al anestesiar esa pieza se le quita el dolor y pensamos nosotros que esa pieza es la del problema. Se le hace endodoncia y se pasa la anestesia y el paciente viene con el mismo dolor, ¿verdad? Por eso es muy importante, si el paciente dice que el dolor es como una descarga eléctrica, como un choque eléctrico, es una característica muy importante de la neuralgia del trigémino. Entonces, el dolor dental, el dolor pulpar, el dolor periapical no duele como descarga eléctrica, no duele como quemante. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, si no estamos seguros, no tratar la pieza. A mí en una ocasión me pasaron un paciente anestesiado, ya estaba anestesiado, me lo refirieron, porque requería una endodoncia en un lateral superior. Traía una resina, lo checo yo y le digo, pues no le puedo hacer el diagnóstico, ¿usted viene anestesiado? Sí, doctor, pero a mí me dolía mucho y me tuvieron que anestesiar. Y ahorita ya no me duele nada. Le dije, ¿por qué no se espera unas horas y yo lo checo después? No, yo vivo en Cerralbo y si usted no me atiende, me voy con otro doctor. Y el doctor me recomendó con usted y bueno, le hice la endodoncia, sí me dio arañadientes y a las 4 horas me habló, doctor, tengo un dolor tremendo, véngase. Regresó y le molestaba el labio, ¿verdad? Era lo que le molestaba el labio, el punto exactamente arriba del lateral y desgraciadamente pues era neuralgia del trigémino. Bueno, terminó con una endodoncia que no requería. Lo referimos al neurólogo y era realmente, efectivamente, el diagnóstico fue una neuralgia del trigémino, ¿verdad? Casos de neuritis, inflamación de los nervios secundaria a una lesión o infección viral o bacteriana, como el herpes zóster, las pastas de Sargenti que irritaban los tejidos cervicales, traumas postquirúrgicos, etc., ¿verdad? Las neuropatías, dolor facial atípico, ontalgia atípica, dolor de diente fantasma. Este dolor facial atípico es también lo que se conoce como neuralgia atípica, neuralgia facial atípica o ontalgia atípica. Son pacientes que tienen dolor en una pieza y luego tienen dolor en otra, se le corre a la de atrás y luego a la de adelante, y a veces ha ido ya con un dentista y le hicieron una endodoncia y ahora le apareció en otra parte y luego dice ahora que no era esa, era otra pieza la que le dolía y que el doctor no le hizo la correcta, y así está en varios puntos saltantes. Cuidado, si nos llega un paciente así, cuidado, mejor no hacerle ningún tratamiento, esperar un poquito hasta asegurar el diagnóstico. Todos esos pacientes que ya han tenido dolores saltatorios de una pieza a otra son pacientes que realmente pudieran tener una odontalgia atípica. El caso de sinusitis sí es algo que nos afecta o nos incumbe mucho a los endodoncistas, ¿verdad? El dolor generalmente involucra múltiples dientes maxilares posteriores. El dolor puede o no ceder parcialmente con anestesia local. El dolor se incrementa con la percusión. El paciente puede reportar sensación de pesadez o presión. A mí me ha tocado ver pacientes para los dos lados, pacientes que tienen sinusitis y que equivocan el diagnóstico, creen que es una pieza dental, o pacientes que creen que es una pieza dental y lo que tienen es una sinusitis. Entonces recuerden que las piezas que se puede confundir con una sinusitis son las piezas que están en relación con el seno. Entonces cuando tenemos pacientes que percutimos y son varias piezas las que le duelen y están en relación al seno, cuidado, muchas veces puede ser el seno y no una pieza dental, ¿verdad? Entonces cuando el paciente tiene historia de sinusitis, cuidado. Y si no, también una de las maneras de hacer el diagnóstico es parar al paciente en el sillón, pedirle que se agache. Si el paciente al agacharse siente mucha presión, muy probablemente se trate de una sinusitis. Entonces, cuando tenemos duda, es mejor consultar con un otorrino que lo cheque y que revise y ya posteriormente decidimos cuál es el diagnóstico. Es muy penoso que nosotros le hagamos tratamiento de endodoncia y no requiera el paciente eso. Me tocó ver un paciente, desgraciadamente no tengo el caso aquí, pero un paciente que tenía una punta de plata de mucho tiempo atrás, y había tenido sinusitis durante mucho tiempo, le habían operado 2 veces, sinusitis no cedía. Después fue el paciente a que yo le hiciera una endodoncia en una pieza inferior y me platicó la historia. Y me dijo, y tengo una endodoncia arriba. Déjame tomar una radiografía. Vi el premolar y traía una punta de plata y una lesión periapical. Con dificultad quité la punta de plata, coloqué hidroxicalcio y desapareció el problema del seno, ese que había tenido durante años el paciente.
Me dejó mucha enseñanza a mí. Desde entonces soy muy cuidadoso con las piezas que están próximas al seno. El dolor dental psicogénico, tristemente, pacientes a veces manifiestan quejas somáticas que carecen de justificación física. Dolores en múltiples dientes, dolor que cambia con frecuencia su localización, dolores de larga duración, cruzan zonas anatómicas medias y no existe una etiología identificable. Yo he encontrado con mucha pena que a veces cuando tenemos dificultad para encontrar la causa del problema, le podemos de una manera muy respetuosa y muy seria preguntarle al paciente si no ha tenido algún problema de mayor estrés o de alguna mortificación muy grande o alguna pena grande en el último mes o en los últimos días. Y a veces los pacientes se sueltan llorando. Que he encontrado que tristemente algunos han perdido un familiar o algún divorcio penoso que a veces terminan algunas personas muy mal, o personas que han perdido su trabajo, que son sostén de una familia. Entonces, y uno inmediatamente se da cuenta que muy probablemente esa molestia que tiene, ese dolor que tiene, pudiera ser un dolor psicogénico, ¿verdad? Dolor cardíaco. Es curioso, y bueno, ¿qué está haciendo aquí el dolor cardíaco? Pues a veces problemas, como dijimos, el dolor heterotópico, a veces el dolor cardíaco se puede manifestar así como decimos a veces que el paciente cree que tiene agruras o que le duele el brazo izquierdo, como tenemos aquí. También algunas veces tiene un dolor dental regularmente en el lado izquierdo. Entonces, cuando tengamos un dolor dental que no encontremos la causa, cuidado, ¿verdad? Pudiera ser también un problema cardíaco. Otras causas de dolor no ontogénico que pudieran presentarse: carcinoma faríngeo, tumores del seno maxilar, tumores mandibulares, metástasis, neuromas, ¿verdad? Y también a veces es importante, cuando nosotros estamos un poco perdidos o no encontramos la causa del problema, preguntarle al paciente si ese dolor se produjo después de un hecho en especial. A veces eso nos da alguna luz, ¿no? Recuerden, como a manera de tip, cuando un paciente se presenta con un dolor que ya ha perdurado por mucho tiempo y que ha permanecido invariable, de esos como molestia, perdonando la expresión, fregaquerito, ahí lo tengo, doctor, y ahí lo tengo, y ahí lo tengo, y no aumenta. Muchas veces ese dolor es un dolor no odontogénico, ¿verdad? El bloqueo anestésico también nos va a ayudar, como dije anteriormente, como una prueba diagnóstica. Si nosotros bloqueamos la pieza que el paciente dice que siente dolor y el dolor no se le quita, quiere decir que estamos en una pieza equivocada. Entonces, si nosotros anestesiamos el origen primario, efectivamente ahí se le va a quitar el dolor, ¿verdad? Aquí, si anestesiamos la zona del origen primario, donde el paciente tiene dolor, se va a quitar toda la molestia. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros no tenemos la costumbre o el hábito a veces de palpar los músculos masticadores y el cuello y todo. Pues conviene hacerlo para poder nosotros detectar a veces problemas que no son odontogénicos, ¿verdad? La mayor parte de las veces nuestro problema es en las piezas superiores o en las piezas inferiores, y el dolor se corre de arriba abajo o de abajo arriba, indistintamente. En esos casos, cuando hay esa duda, al paciente se le pide permiso. Mire, yo creo que es la pieza superior, pero yo le quiero que me dé permiso de ponerle anestesia. Si su molestia se le quita, si es que el paciente tiene el dolor presente en ese momento, entonces esa es la pieza problema. Si no se le quita, pues entonces anestesiaríamos después la pieza inferior. El paciente regularmente nos dice, sí, ¿cómo no? Adelante. Anestesiamos la pieza superior, ¿se le quita el dolor? Perfecto, doctor, se me quitó todo. Excelente, esa es la pieza problema. Si el paciente nos dice, no, doctor, molestia sigue, ¿verdad? Entonces anestesiamos la pieza inferior. El paciente dice, ya se me quitó. Perfecto, entonces quiere decir que es la pieza inferior. Es la manera como podemos usar la anestesia como un medio de diagnóstico, ¿verdad? Cuando un paciente se presenta a la consulta con dolor intenso y está acompañado de náuseas, mareos, afectación de los sentidos, muy probablemente estemos ante una patología intracraneal y no tiene que ver con problema odontogénico, ¿verdad? ¿Cuáles son las características comunes del dolor odontogénico? Pues el que nosotros conocemos todos los días en nuestro consultorio dental, ¿verdad? Primero que nada tenemos que tener una causa odontogénica. Caries, restauraciones mal selladas, trauma, ¿verdad?
Regularmente la molestia principal se puede reproducir, ponemos anestesia, el paciente se le quita, el dolor es unilateral, tipo sordo, agudo, pulsátil, ¿verdad? A veces hay alodinia térmica, mecánica, entonces consideramos que es un dolor ontogénico, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esto? Esta transparencia es muy importante. Las características comunes del dolor no odontogénico. Esto sí tenemos que tenerlo muy claro, porque si se presenta esto, estamos ante una pieza que no requiere nuestra intervención. Esta sería, por ejemplo, una pieza que no tenga factores etiológicos o ontogénicos aparentes, como no tiene caries, no tiene restauraciones defectuosas ni trauma. Por ejemplo, el dolor no se reduce con la anestesia local. El dolor puede ser bilateral. Yo le digo a mi paciente, si es bilateral, no va a ser ontogénico, ¿verdad? En múltiples dientes, se está cambiando de una pieza a otra, puede ser crónico y no responde a los tratamientos que le han hecho otros dentistas anteriormente, ¿verdad? A veces es, como dije anteriormente, quemante, paciente quemante. La primera vez que a mí me dijo un paciente, tengo un dolor como quemante, este paciente está mal de la cabeza, quién sé qué tendrá, porque yo era el que estaba mal, yo no sabía identificar un dolor quemante, ¿verdad? Pero ahora que sé que existe, obviamente si un paciente dice, dolor quemante, yo tengo choque eléctrico, pues es un problema no odontogénico, pero el paciente sí lo está sintiendo, ¿verdad? Dolor que se presenta acompañado de dolor de cabeza, ¿verdad? O una zona gatillo donde el paciente se toca y tiene dolor tremendo, ¿verdad? Descarga eléctrica, o en la posición de la cabeza incrementa el dolor. Entonces sabemos que estamos ante un dolor no odontogénico. A veces no tenemos la obligación de saberlo manejar, pero sí con lo menos referirlo al especialista. Cuando un paciente me dice, tengo un dolor muy fuerte aquí, pues el diagnóstico es muy sencillo, ya sabemos que ahí le está doliendo al paciente, ¿verdad? Ese no tenemos problema. Entonces yo pienso que ese paciente no tiene problema. Cuando la inflamación pulpar se extiende al ligamento periodontal, el dolor se hace mal localizable. Ningún medio diagnóstico por sí solo es definitivo. Por ejemplo, si yo les enseño esta radiografía, les dicen, ¿qué parece? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Tiene lesiones periapicales? ¿Tiene infecciones? No. Realmente lo que tiene ese paciente es un cementoma. Las piezas están vitales, o sea, no requiere tratamiento endodóntico. ¿Verdad? Este paciente llega a la consulta, le había atendido un cirujano porque traía dolor en el mentón. Le había salido una fisa, le dieron una cirugía, que no sé qué cirugía. El paciente lo que requería era un tratamiento endodóntico. Siguió con molestia la palpación del paciente. Le palpamos, seguía con esta palpación, perdón, y le hicimos una cirugía exploratoria. Vean ustedes lo que se le había hecho al paciente anteriormente. Le habían limpiado aquí, le habían drenado, y el paciente se mejoró, pero no se había quitado su problema. Entonces, después de un año, se repara bien, cicatrización, bien. ¿Okay? Recientemente leí este artículo muy interesante en Don't Topics, del doctor Paul Rosenberg, salió en marzo del año pasado, en donde ellos exploran algunos problemas de dolor, sobre todo agudizaciones endodónticas. Es una exacerbación aguda de una patología pulparo-periradicular asintomática después de iniciar o continuar un tratamiento de conductos radiculares, ¿verdad? Factores, ellos encontraron que factores que predicen la posibilidad de una agudización endodóntica es que la pieza haya tenido historia previa de dolor y que exista molestia a la percusión y más común en molares, ¿verdad? Dolor a la percusión alerta que el mayor predictor de una agudización endodóntica es la percusión. Si hay molestia a la percusión, cuidado, porque hay probabilidades de que pudiera venir una agudización endodóntica. Nosotros, ¿de qué manera podemos prevenir una agudización endodóntica? Manejando cuidadosamente los conductos, trabajando la oclusión y prescribir analgésicos postoperatorios. Esos artículos que están aquí recomiendan rebajar oclusión en esos casos para prevenir una agudización endodóntica. La genética, encuentran ellos que también puede predisponer a algunos pacientes a complicaciones como dolor, cicatrización y formación de abscesos. La estrategia analgésica preoperatorio, hay autores que recomiendan que se pueda dar analgésico preoperatorio, antes para poder tener un mejor efecto anestésico y para que el paciente tenga menos molestia después postoperatorio. Lo que se recomienda es el ibuprofeno de 400 miligramos, el ibuprofeno de 100 miligramos o el paracetamol. Y la estrategia que recomienda el libro Cohen, dolor leve, tomar ibuprofeno, 200 a 400 miligramos, puede ser ibuprofeno de 600 a 800 miligramos, o puede ser ibuprofeno con paracetamol.
¿verdad? Esos son los anestesias flexibles que se pueden dar. Y el analgésico postoperatorio, lo más común que usamos es el ibuprofeno de 400 miligramos, el flurbiprofeno o el paracetamol. Y yo en lo particular también me gusta usar el ketorolaco en algunos casos. El AIN más el paracetamol es casi el doble de efectividad que al administrar el AIN solo. Es muy interesante esto, yo no lo he practicado, pero esos artículos apoyan el hecho de combinar el AIN con el paracetamol. Se dice que casi el doble de efectividad que al administrar el AIN solo. Es muy interesante, podríamos probar a ver qué resultado tenemos. Es muy importante saber que el problema está en el conducto radicular. Aunque nosotros quitemos el dolor del paciente, nos debemos de esmerar por hacer un buen tratamiento de endodoncia, porque si no el dolor va a volver. Este paciente tenía una endodoncia muy pobre, como ustedes pueden ver, se quitó el poste, se limpiaron los conductos como debe ser, y se obturó y se reparó muy bien los tejidos periapicales. Quitando la causa, cesa el efecto. Igualmente aquí, vean ustedes lo delgado de la instrumentación, se hizo una instrumentación como debe ser para eliminar el problema que estaba dentro del conducto. En resumen de la plática, tenemos los pacientes de urgencia que vienen por dolor intenso, vienen o por dolor ontogénico o no ontogénico. Si un dolor ontogénico, si es pulpitis irreversible, le vamos a liberar la presión haciendo una pulpotomía o quitando toda la pulpa. Si el dolor es perirradicular, es un paciente que tiene absceso apical agudo, que también requiere que lo drenemos. Si es una reagudización, igualmente lo vamos a drenar y le vamos a acompañar de tratamiento farmacológico. Si el paciente tiene un dolor no ontogénico, referirlo al médico especialista competente. Y esta transparencia también está enunciado muy importante del doctor Hargreaves, que dice: ningún medicamento para el dolor puede sustituir la eficacia de una limpieza exhaustiva del conducto radicular para eliminar la fuente de la infección. Quiere decir, nosotros podemos quitar el dolor en este momento, pero el dolor va a volver si nosotros no limpiamos y obturamos bien ese conducto. Entonces es mandatorio que no perdamos la brújula. Limpiarnos bien y obturar los conductos es el trabajo que tenemos que hacer todos los días de la mejor manera posible. Y eliminando la causa que está por aquí en el conducto, vean cómo tenemos una buena reparación. Este paciente se le iba a extraer la pieza para poner un implante, ya ven que actualmente hay la implantomanía, ¿verdad? Vean ustedes la pieza que consideraban que estaba perdida, se puede reparar haciendo un buen tratamiento de conductos. Es otro caso también que sufrí mucho para poder atender esa muela hincada, ¿verdad? Con unas curvas tremendas, pero afortunadamente salió más o menos adelante. Y ese debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es limpiar y obturar bien los conductos. Eso es lo más importante que debemos estar haciendo todos los días. Y en este momento quiero pedir para ustedes lo que pido para mí todos los días, en la lucha diaria, ¿verdad? Señor, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dicen que la verdadera madurez del hombre es aceptar las cosas que no puede cambiar. Pero también dame la fuerza y valor para cambiarlas, que sí puedo. ¿Cuántas injusticias, cuántas cosas, en cuántas situaciones podemos intervenir nosotros para hacer un mundo mejor? Tenemos la obligación de hacerlas. Pero ahí está lo importante, dame sabiduría para distinguir la diferencia. Es importante, quiero agradecer la atención de todos ustedes. De veras que me siento muy honrado cuando me dijeron que había 1000 personas inscritas. De veras que es un gran honor. Espero de todo corazón que se hayan llenado las expectativas por las que ustedes me dispensaron esta hora. Yo sé que es juevesito, si quisiéramos estar en otra parte y ustedes están ahí frente a la computadora, aunque probablemente con un jaibolito, una cervecita, una coquita, ¿verdad? Yo estoy aquí frente a la computadora sin ver a nadie de edad ni nada, me siento un poquito raro, pero me siento muy a gusto y muy satisfecho de haber compartido esta modesta presentación con todos ustedes. Yo sé que muchos de ustedes son expertos endodoncistas y esto ya lo sabían, ya lo han hecho, ya lo han practicado, ¿verdad? Yo lo he hecho por 40 años, estoy cumpliendo 40 años de dedicarme a la endodoncia y mi mayor satisfacción es que en esta modesta plática algunos de ustedes, o en un futuro si esta plática se queda grabada, encuentren algunos tips para realizar una mejor odontología, una mejor endodoncia en sus consultorios. Y la finalidad principal
es que más pacientes reciban una mejor atención, que es el objetivo principal. Es donde aterrizamos todo, que los pacientes reciban la mejor atención posible. Ese es el derecho humano y cristiano que tienen todas las personas. Entonces, hago votos porque todos ustedes sigan progresando, hago votos porque todos los que van a presentar el Consejo Mexicano de Endodoncia, que les vaya muy bien, y de veras que un gran abrazo. Yo sé que están muchos amigos aquí en la red. Yo me siento curioso como cuando están en la tele, que están interrogando a las personas, que está un vídeo grande y todos lo están viendo a él y él no ve a nadie. Así me siento yo estoy viendo la carita feliz nada más, ¿verdad? Y pues les mando un abrazo de todo corazón a todos mis amigos, a todos los expresidentes de AME, que yo sé que son gente muy valiosa, que yo les he escuchado conferencias muy bonitas sobre Aurora, el doctor Vera, el doctor Lara, la doctora Lisa y muchos otros de ustedes, muy lindos. Les agradezco su atención, los alumnos de los demás posgrados, excelentes posgrados, excelente endodoncia que tenemos en nuestro país. Pues muy amable, un abrazo para todos ustedes y estoy a sus órdenes.